Bienvenidos una vez más a el área de medio social y natural. Tendremos nuestra clase número 9. Espero y se encuentren bien y tomando las medidas necesarias para poder estar bien de salud. El día de hoy nuestro tema se llama relaciones entre los seres vivos de un ecosistema. Bueno, dijimos en la clase anterior que un ecosistema es el contexto o es el lugar en donde los seres vivos se relacionan, ¿verdad? Tanto como la fauna y la flora se relacionan en un ecosistema. Pero el día de hoy vamos a ver la clasificación, ¿verdad? De cada uno de ellos. En un ecosistema, los organismos establecen relaciones con los organismos de otra especie y también organismos de su misma especie. En un ecosistema, unos seres vivos dependen de otros para su alimentación. Dependiendo del modo en el que obtienen su alimento, los seres vivos se clasifican en 3 grupos. Entonces, prácticamente lo que hablaremos acá es la manera en que los seres vivos se alimentan en un ecosistema. Entonces, vimos en la clase pasada que un ecosistema está formado por 2 factores, factor biótico y factores abióticos, ¿sí? En pocas palabras, factores en donde están relacionados los seres vivos y los factores del medio físico, ¿verdad? Como el aire, el sol, la luz, el clima, el suelo. Entonces, como nuestra primera clasificación tenemos a los productores y los productores son autótrofos. ¿Y por qué decimos que son autótrofos? Porque son los únicos organismos o seres vivos capaces de fabricar su propio alimento a partir de sustancias sencillas con ayuda de la luz solar. Y claro que sí, entonces yo acá me estoy refiriendo a la flora, ¿verdad? A las plantas que nacen, que crecen y que se reproducen en los ecosistemas. Y yo acá les estoy mostrando la primera imagen que son de las plantas de un ecosistema terrestre, ¿verdad? A estas plantas les llamamos productores. Y de este lado encontramos a las plantas de un ecosistema acuático que son las algas. Entonces, tanto como en un ecosistema acuático como terrestre, las plantas son productores o productoras porque son las únicas capaces de poder producir su propio alimento, ¿verdad? Nunca hemos visto que una planta se mueva del lugar en donde está para ir a cazar o para ir a buscar su propio alimento, porque no es necesario, porque simplemente ellas con la ayuda del sol, del agua y del suelo fabrican su propio alimento, ¿verdad? Entonces, la raíz, como dijimos en la clase anterior, es la encargada de sustentar a la planta y las hojas, por medio de ellas, la planta respira. Entonces, esta planta no, o las plantas o los productores no se alimentan de otros organismos vivos. Entonces, estas van en el primer lugar en nuestra relación de los seres vivos en un ecosistema. Como segundo lugar tenemos a los consumidores y prácticamente su nombre lo dice. Los consumidores son organismos heterótrofos, quiere decir que no son capaces de fabricar su propio alimento. Entonces, esto quiere decir que se alimentan de otros organismos, ¿sí? Acá yo les voy a decir que prácticamente los consumidores se clasifican en 3, ¿verdad? Como número 1 tenemos a los consumidores primarios, que también son conocidos como herbívoros.
a los consumidores secundarios, que son conocidos como carnívoros, y a los consumidores terciarios, que se conocen como supercarnívoros. Entonces, cada uno de ellos tiene tienen algo en común, ¿verdad? Que no pueden fabricar su propio alimento, entonces se alimentan de otros seres, a comparación de los productores, o sea, las plantas que no se alimentan de otros seres. Entonces, vamos a ver como inciso A, consumidores primarios o herbívoros. Entonces, prácticamente los consumidores herbívoros son todos aquellos animales mamíferos o ovíparos que se alimentan de las plantas. Por eso se les llama herbívoros. Estos animales se alimentan de los productores, o sea, de las plantas. Sí, entre ellos están los caracoles, los ciervos, las cebras, los saltamontes. Y aquí en la imagen yo les coloqué otros ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos un koala, un conejo, un elefante, un caballo, también está una jirafa y una vaca. Entonces, aparte de estos animales, hay muchísimos más animales que son herbívoros. Entonces, recordemos que los consumidores primarios o herbívoros son todos aquellos que se alimentan de plantas, o sea, de los productores. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, en cada ecosistema existen consumidores primarios o herbívoros. Como inciso B, tenemos a los consumidores secundarios o carnívoros. Prácticamente acá me estoy refiriendo a la primera línea de animales carnívoros o animales carnívoros de estatura pequeña o eh, que no pueden devorar a grandes presas. Entonces, estos se alimentan de los herbívoros. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es una cadena, ¿verdad? Porque los productores son los únicos que hacen o elaboran su propio alimento. Ahora, los consumidores primarios son los que se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios o carnívoros son los que se alimentan de los consumidores primarios, ¿verdad? O de los herbívoros. Entonces, prácticamente esto es una cadena alimenticia. Ahora, si nos damos cuenta, en ejemplos tenemos que uno de los consumidores secundarios o carnívoros están las ranas, los gorriones y las comadrejas. Y yo coloqué ahí 3 puntos suspensivos, que quiere decir que pues hay una variedad de animales que son consumidores carnívoros o secundarios, ¿verdad? Entonces, una rana se alimenta de insectos, ¿verdad? Se puede alimentar de orugas, de también se alimentan de caracoles, de luciérnagas, de animales que son prácticamente herbívoros. Y si nos hacemos la pregunta de que si una rana se puede alimentar de un ratón, que un ratón es herbívoro, come semillas, plantas, ¿verdad? Todo esto depende de dónde se desarrolle o dónde crece el ratón, pero sí se puede devorar o comer a un ratón. Entonces una rana es carnívora. Los gorriones, bueno, en los gorriones ellos pueden ser herbívoros o carnívoros, ya que se alimentan también de algunas semillas, pero se alimentan de algunos insectos que se alimentan de plantas. Las comadrejas, pues recordemos que las comadrejas prácticamente aquí en nuestro entorno, ¿verdad? Son las que entran a un gallinero y se comen a las gallinas. Entonces son carnívoros o carnívoras. Y las gallinas se alimentan de plantas o de semillas. Entonces las gallinas son herbívoras, ¿verdad? Entonces todo esto es una cadena. Y como inciso C, tenemos a los consumidores terciarios o supercarnívoros. Y estos se alimentan de los carnívoros, ¿sí?
Entre ellos están las leones, águilas, serpientes, tiburones y otros más, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, los consumidores terciarios se alimentan de los consumidores secundarios y los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios. Entonces, todo esto es una cadena, ¿verdad? Ahora, como inciso 3, tenemos a los descomponedores. Pero, ¿qué son los descomponedores? Pues estos se alimentan de restos de restos orgánicos en descomposición de otros seres vivos, como cadáveres de animales, hojas secas, tronco de árboles muertos, excremento, entre otros. Los descomponedores más importantes son las bacterias y los hongos, ¿verdad? Que automáticamente aparecen cuando un animal está en descomposición. Ahora, no podemos decir que porque son descomponedores, pues no son necesarios en un ecosistema o no son necesarios para la naturaleza, porque prácticamente la función de estos animales es de liberar distintos productos que luego son utilizados por los animales productores, o sea, por las plantas, ayudándolos a reemplazar cualquier masa inorgánica, volviéndolo orgánico, ¿verdad? Entonces, lo que los consumidores prácticamente hacen primero es convertir una masa inorgánica a orgánica y que es aprovechada por las plantas y también para poder prácticamente desaparecer los cadáveres, perdón, de los animales muertos. O sea, imagínense que si los animales muertos o ya con descomposición estén en un ambiente, pues ya genera mal olor. Entonces, si están por mucho tiempo, este olor se vuelve insoportable. Entonces, lo único que hacen los descomponedores, pues, es poder ayudar a la naturaleza o a un ecosistema. Y pues, aparte de las bacterias y los hongos, tenemos algunos animales que, por ejemplo, están... yo aquí en la imagen les coloqué 2 animales que son descomponedores, ¿verdad? Que se alimentan, en una imagen se están alimentando de un cadáver y en la otra imagen se están alimentando pues de excremento. Entonces, podemos decir también que los moscardones es un tipo de animal que se alimenta de animales muertos, vuelven la materia fecal en materia orgánica y además forman parte de la cadena alimentaria, ya que sirven como alimento para otros animales como las aves y los roedores. También otro ejemplo de un animal descomponedor son las arañas. Son uno de los animales descomponedores más importantes, ya que en ellas son quienes más consumen los insectos, ayudando a regular su número presente en la naturaleza. Si no existieran las arañas, pues nosotros estaríamos infestados, ¿verdad?, de insectos, pero estas arañas ayudan a poder regular la presencia de los insectos en la naturaleza. También los escarabajos pueden alimentarse de hojas, frutas, flores, semillas y también de hongos, ¿verdad? Los mosquitos, déjenme decirle que también son animales descomponedores, ya que la mayoría de estos insectos pasan por la vida sin molestar a los humanos, pero se alimentan de frutas y plantas que pues ya están en descomposición, ¿verdad? O muertas. Los buitres, dependiendo de la especie, varía su alimentación. Algunos se alimentan de entrañas y carne y otros sobreviven gracias a los huesos y a los cadáveres. Los cuervos también devoran los desechos de la comida dejados por el ser humano y las heces de distintas clases de animales, ¿verdad? Déjenme decirle también que uno de los animales que entran en la clasificación de los descomponedores se encuentran las moscas.
Sí, porque las moscas se alimentan de heces de caninos, de alimentos animales y plantas en descomposición. Entonces, como yo les había explicado antes, ¿verdad? Que una de las medidas que podemos tomar para no enfermarnos es pues básicamente no dejar que la mosca se posee en nuestra comida. Entonces, si saben que las moscas se alimentan pues de heces de caninos y también pues ya de alimentos y plantas pues que ya están en estado de descomposición, ¿verdad? También entre ellos, entre la clasificación de los descomponedores, se encuentran las avispas, las hormigas y el moho acuático, ¿verdad? Entonces, hay un sinfín de, básicamente, de organismos que son descomponedores, pero como ya les dije, estos se encargan de, primero, regularizar la cantidad de insectos que existen en la naturaleza, segundo, de convertir una materia inorgánica a orgánica y poder ayudar y liberar a la naturaleza. Entonces el día de hoy vimos la relación de los seres vivos de un ecosistema. Y como primero de ellos tuvimos a los productores. ¿Quiénes son los productores? Pues ellos son autótrofos. Y ya mencionamos qué significa autótrofos, ¿verdad? Los productores son las plantas. Como segundo lugar tenemos a los consumidores. Y estos se alimentan de otros seres vivos y se clasifican en tres: en consumidores primarios o herbívoros, consumidores secundarios o carnívoros, consumidores terciarios o supercarnívoros, y como tercer punto tenemos a los descomponedores, que se alimentan de órganos, de organismos ya en estado de descomposición, como hojas. Y quiero decirles que hay diferentes tipos de animales pues que también se alimentan de los árboles muertos, ¿verdad? Entonces ahí entre ellas está la polilla. No sé si han escuchado de la polilla, pero se mete en los muebles. Ustedes saben que los muebles están hechos de maderas y ya son árboles muertos. Entonces se alimenta de la madera, prácticamente de árboles muertos. Entonces podemos clasificarlo como entre los organismos que entran en los descomponedores. La estructura de un ecosistema consta de la biocenosis, y dijimos que la biocenosis es el conjunto de organismos vivos que existen en un ecosistema. Y el biotopo. El biotopo es el medio ambiente en que viven estos organismos. Entonces, prácticamente cuando hablamos de un ecosistema, tiene que venir a nuestra mente la biocenosis o el biotopo, ¿sí? La biocenosis y el biotopo, que son los factores bióticos y los factores abióticos. Y como tarea tienen que recorte y pegue en el cuaderno 4 organismos productores, 4 consumidores y 4 descomponedores. Y esto fue todo por el día de hoy.